En el anterior capítulo les estuve hablando sobre el proceso electoral de los diputados del Congreso Constituyente. Y para seguir entendiendo un poco más cómo fue el proceso para crear nuestro sistema político, les hablaré sobre las intimidades del Congreso Constituyente de 1821 en la Villa del Rosario de Cúcuta. Así que los invito a sumergirse conmigo en la historia. Resulta que en el Congreso General de Colombia debió desarrollar una gran labor legislativa en sus funciones constitucionales, dando las leyes que con tanta urgencia se requerían para organizar la sociedad desde lo público. Como cuerpo legislativo con una democracia representativa, el Congreso Constituyente tuvo la misión de brindar legitimidad a la creación jurídica y administrativa de la nueva república y sociedad imaginada que fue establecida en la Ley Fundamental de Angostura de 1819 y que debía ser consagrada legislativamente como la formulación de la Constitución de la República de Colombia. Al ser la Villa del Rosario una población muy pequeña, esta recibió un impacto sobre sus recursos básicos. El agua para consumo humano venía en una toma desde el río Táchira. Al llegar a la plaza ya estaba contaminada con desechos orgánicos, animales muertos y otras impurezas. También tuvieron problemas con la alimentación y el hospedaje durante el tiempo que sesionaron en el Congreso. Sumado a estos problemas y contingencias, la humedad del territorio y su clima caluroso resultaba un fastidio para los diputados y visitantes. Con el desarrollo del Congreso Constituyente, se incrementó la demanda de alimentos, leña, transporte de carga y de personas, así como un aumento en la circulación de correos en toda la República. Los diputados que venían de otras provincias tuvieron como anfitriones a 12 diputados que eran presbíteros y eclesiásticos. Por estas razones, en la sacristía del Templo Mayor de la Villa del Rosario de Cúcuta, en el templo parroquial, la Casa Cural y el Palacio de Gobierno, hoy Casa de Bagateca, fueron consagradas como las sedes del Congreso, así como del despacho y la oficina de los vicepresidentes. Poco tiempo después de la llegada de los diputados a la Villa del Rosario de Cúcuta, se presentaron hechos lamentables para la población como para el cuerpo legislativo, como fue la muerte de los vicepresidentes Rocío y Azuola a raíz de enfermedades ocasionadas por la mala calidad del agua para consumo humano. Con la muerte del vicepresidente Rocío, se presentó una historia de carácter familiar e íntima, pues 2 días antes de la fecha de su muerte, su joven esposa dio a luz una niña colombianita, y esa niña soy yo. Mi madre me contaba que a mi padre lo querían muchísimo en la Villa del Rosario de Cúcuta, y que su muerte causó consternación y dolor, pues era un hombre muy querido y muy inteligente. Pero esta historia triste no terminó ahí. Con el fallecimiento de mi padre, el vicepresidente Rocío debía tomar posesión del cargo Luis Fernando Azuola y Rocha, quien fue un gran hombre y nos acompañó a mi madre y a mí en el sepelio de mi padre, y también fue mi padrino de bautizo. Muy poco tiempo después, mi padrino, Azuola, se contagió de la misma enfermedad de mi padre y muere el 13 de abril de 1821 sin haber sido instalado en Congreso Constituyente. Después de la muerte de mi padrino, el vicepresidente Azuola, mi madre solicitó apoyo al gobierno de la República, así como al Congreso para que le fuese proveída una vivienda gratuita, la cual fue conferida y aceptada. Después también contamos con el apoyo de los funcionarios y dignatarios, donde nos concedieron una pensión vitalicia en reconocimiento a los grandes servicios que mi padre, el vicepresidente Rocío, prestó para con la naciente república. Tiempo después, el presidente Simón Bolívar nombra a Antonio Nariño como nuevo vicepresidente de la República. Sin embargo, el impacto causado en la Villa del Rosario y en los diputados no fue de manera positiva como se esperaba. Al contrario, muchos diputados se marcharon, lo que afectó el quórum necesario para dar la instalación del Congreso Constituyente.
Por estas razones, el vicepresidente Nariño, un hombre recio y autoritario, puso un punto final a lo que venía sucediendo y reunió a los diputados y les dijo: ustedes fueron electos en sus provincias y tienen una misión con la naciente república, de tal modo que de acá nadie se va. Por eso, una vez fue notificado de la existencia del quórum, se procedió a realizar la instalación oficial del Congreso Constituyente el 6 de agosto de 1821. Un tiempo después, el vicepresidente Nariño tuvo inconvenientes con la señora Mary English por el pago de lo adeudado a su difunto esposo, el general James Tower English, que había llegado a Venezuela como teniente coronel y quien finalmente murió de malaria el mes de septiembre de 1819. Debido a los inconvenientes de la viuda English con el vicepresidente Nariño, se presentaron una serie de comentarios malintencionados que llegaron a oídos del general irlandés John de Vereux, amigo del fallecido general, quien envió una esquela con un reto a duelo en defensa del honor herido de la señora Mary English. Al recibir Nariño la esquela de duelo, este hizo uso de su autoridad y puso en prisión al oficial de Vereux, dándole una celda muy incómoda que no era otra cosa que una cocina. El general se quejó ante el Congreso y los diputados ordenaron a Nariño enviarlo a una prisión adecuada dado su alto grado militar, pero Nariño se negó a acatar la orden. Por estas razones, el Congreso presentó una moción para retirar a Nariño de su cargo. Al igual que en el hecho anterior, Nariño hizo caso omiso a la orden del Congreso y envió al oficial de Vereux al cuartel general de Bolívar. Finalmente, las tensiones ocasionadas con el Congreso lo obligaron a presentar su renuncia, siendo reemplazado en la vicepresidencia por José María del Castillo y Rada, estableciéndose así como la concordia entre dos poderes enfrentados.